Mis amigos, bienvenidos al espacio dedicado a los líderes de los grupos pequeños. Nuevamente estamos aquí contentos y felices de recibir al pastor Simeón Hernández Ruiz. Pastor, bienvenido nuevamente. Pastor, muchas gracias nuevamente por contemplarme para compartir juntos capacitación e instrucción a nuestros hermanos que trabajan a través de los grupos pequeños. Pastor, ha sido muy emocionante hablar de los grupos pequeños, pero ahora seguramente que tenemos una nueva temática. ¿De qué vamos a platicar hoy? Hoy, pastor, vamos a comentar bíblicamente 3 razones por las que debemos predicar el Evangelio. Es decir, de manera personal, de manera individual, cada miembro de iglesia tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio y veremos cuáles son las 3 razones principales para ello. Pastor, a menudo nos preguntamos, yo no tengo el talento para predicar el Evangelio, no es mi don, etc. Pero, de acuerdo a lo que vamos a platicar, pastor, ¿qué se requiere para predicar el Evangelio? Muy bien, pastor. Para predicar el Evangelio necesitamos reconocer que debe haber interés de parte del miembro de iglesia, de parte del creyente. También hemos analizado que para predicar el Evangelio se requiere hacer un sacrificio, un esfuerzo, pero también dedicación. Porque si no hacemos los planes para dedicarle el tiempo que compete, el tiempo válido de calidad para hacerlo, entonces no podemos avanzar. Y también el miembro de iglesia debe ser determinado, es decir, debe tener una determinación, una disposición a hacer la obra que el Señor le ha encargado. También podemos decir que hay que tener mucha disciplina, porque nadie hace las cosas de manera desorganizada si no tiene disciplina. Necesitamos organizarnos. Si hay desorganización, entonces vamos a disciplinarnos para que podamos cumplir la misión. También quiero decirles que se necesita ser abnegado, obedientes a la palabra de Dios, al mandato de Jesús. Y también, queridos hermanos, necesitamos hacer la proclamación del Evangelio un compromiso de manera particular cada uno de nosotros. Pastor, creo que es importante resaltar el hecho de que debemos tener interés. Me gusta esa frase con la cual usted inició este diálogo. Tener interés, tener compromiso. Ahora, hay una orden dada seguramente por el Señor Jesucristo para cumplir con este santo deber. Así es, pastor, y la encontramos en San Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20. Leamos lo siguiente. Dice la palabra de Dios: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús, Pastor Corona, le da esta orden a los discípulos, usa la autoridad que tiene en el cielo, la usa aquí en la tierra. Es decir, cuando Jesús va a dar una orden, no es opcional, es un mandato, es un mandamiento. Nosotros conocemos los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, y son 10, pero hay otros mandamientos que no están allí escritos en esa tabla, pero son mandamientos. Por ejemplo, encontramos allá en San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, el Señor dijo claramente: he aquí un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros. Amar a la gente no debe ser opcional, aún a nuestros enemigos, porque es una orden, un mandato de Jesús, un mandamiento. Y predicar el Evangelio, Él hace énfasis primero en su autoridad que tiene como Dios, tanto en el cielo como en la tierra, para dar este mandamiento. Y dijo así: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles toda la doctrina. Y el Señor dice claramente: y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De manera que la orden de Jesús de ir a predicar el Evangelio no es opcional,
porque predicar el Evangelio es una orden. Y encontramos allí en primer lugar que la orden de ir a predicar es para toda la iglesia, para todo creyente. Recuerda esa gema que está ahí en el deseado de todas las gentes, en la página 68, que nos habla del compromiso del creyente, Pastor Corona. Claro, la gema dice de la siguiente manera: debe hacerse una obra bien organizada en la iglesia para que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. Mientras impartan aquello que recibieron de Dios, serán confirmados en la fe. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Muy bien, pastor. Qué tremenda declaración dice la señora de Huay. La orden de ir a predicar, pastor y queridos hermanos, es un verbo en acción. Porque dice allí en el libro deseado de todas las gentes, en la página 757, dice así: el mandato había sido dado a los 12, cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero debía ser comunicado a un número mayor, es decir, a la iglesia del tiempo del fin también, y a la iglesia de todos los tiempos. La orden de predicar el Evangelio, número 1, dijimos, es una orden, es un mandamiento, porque no podemos evadirla. El Señor desea que nosotros, Pastor Corona, y la iglesia en general, nos involucremos en el cumplimiento de la misión. Pastor, ¿qué hacer con aquellas personas que no toman a pecho, que no toman como ese compromiso, como bien se ha dicho, la orden de predicar el Evangelio? ¿Qué va a pasar con ellos? Muy bien, encontramos allí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, del 6 al 9, una parábola que Jesús contó sobre la higuera estéril. Y el responsable de cuidar y cultivar la higuera lo hacía de manera natural, con amor, queriendo que la higuera produjera frutos. Y entonces el dueño de la higuera, de la viña, vino a pedir cuentas y no encontró frutos. Entonces el labrador le dijo: déjame que la cuide otro tiempo, otro año. Y la dejó 3 años más, pero no encontró fruto. Entonces, tristemente vemos que este árbol que no dio fruto fue cortado. Yo no estoy diciendo, mi querido hermano, que si tú no das frutos, no predicas, no bautizas, el Señor te va a quitar la oportunidad de la salvación. No, Él te está invitando para que te involucres. Tú tienes la oportunidad de involucrarte para no ser tratado como la higuera estéril. Ahora, en nuestro tiempo, hay una gran necesidad de hombres y mujeres que viven sin Dios, sin esperanza, tristes, angustiados. Pero si nosotros vamos a ellos, mi querido hermano, y les llevamos la esperanza de Jesús, la salvación eterna, entonces estaremos salvando a esas personas de perderse. Así es que, mi querido pastor, la obra de Cristo, con toda seguridad, es buscar personas para su reino. También es enseñarles el camino, llevarlos a los pies de Cristo, cuidar de ellos, enseñarles las doctrinas bíblicas y velar por su seguridad espiritual. Ese es el compromiso de nosotros los creyentes. Pastor, y ya vimos la primera, que es un mandato divino. Ahora, ¿cuál será la segunda razón para predicar el Evangelio? La segunda razón, pastor, es que es un compromiso adquirido. Y usted ha leído esa gema que está en el deseado de todas las gentes en la página 761, que habla de ese compromiso, pastor. Sí, claro, pastor, dice esa declaración: a todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Muy bien, pastor, qué interesante lo que dice la señora de White. Cada persona que aceptó a Cristo, le entregó su vida, fue bautizado, adquirió un compromiso. A veces podemos decir en trabajos seculares: si tú no querías un compromiso, entonces no debiste haber aceptado.
Pero aquí no les vamos a decir eso, ¿verdad? Aquí Por les supuesto que animamos, no. hermanos, y les felicitamos porque adquirieron un compromiso con Cristo. Y es el mejor y el mayor compromiso que el cielo te puede conceder. Practicar la devoción y la participación en la predicación del Evangelio. Cristo nos ordena iluminar el mundo. Él dijo allí en San Mateo capítulo 5 que nosotros somos la luz del mundo, pero también mencionó que somos la sal de la tierra, para darle sabor y para iluminar el camino que deben seguir. Perfecto, pastor. Muy bien. Y me gustaría avanzar, pastor, a la tercera razón y última que nos ofrece también el texto bíblico. Muy bien, pastor. La tercera razón por la cual debemos predicar, queridos hermanos, es que nos asegura su presencia. Él dice allí en el versículo 20 de Mateo 28, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé, pastor Corona, si la presencia de Jesús esté con los que no participan en el cumplimiento de la misión, porque me parece a mí, y creo que ese es el mensaje del texto, que la presencia de Jesús es condicional al cumplimiento de la misión. Me gusta este pensamiento, pastor, porque cuando vamos a predicar el Evangelio no vamos solos. El Señor ha asegurado que está a nuestro lado, acompañándonos para cumplir con este santo deber. Hay algunos pensamientos, pastor, que tiene también el espíritu de profecía para garantizarnos esto. Muy bien, pastor. Tenemos allí en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 765, y dice de la siguiente manera: haciendo la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. La misma vida de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales, donde no hay labor activa por los demás, se desvanece el amor y se empaña la fe. Qué tremenda declaración, pastor. Claro, pastor, es poderoso todo esto que se enuncia también en este texto. Ahora, pastor, entonces, resumiendo todo ello, lo que hemos platicado esta ocasión, pastor, la predicación del Evangelio tiene que ver con un mandato divino. Número 2, pastor. Tiene que ver con un compromiso que se adquiere al aceptar a Cristo. Y número 3, pastor, me dejó bien clarito que la presencia del Señor está garantizada al que predica el Evangelio. Así es, pastor. Y es una bendición, mis estimados, que podamos tener el método, la forma, la clave, cómo la presencia de Jesús estará siempre con nosotros. Pastor, pues muchas gracias por su tiempo también, que ha sido de mucho valor para nosotros en este espacio. Y queridos amigos, nos despedimos de ustedes por este momento, sabiendo que el Señor les cuida. Recuerden que la predicación del Evangelio de Jesús no es opcional, es un mandato divino. Nos saludamos en una próxima ocasión. Estamos aquí nuevamente con ustedes en este espacio que también lo dedicamos para el repaso de la lección. El trimestre ha terminado, hablamos acerca de la mayordomía y quiero aprovechar este espacio también para agradecer al pastor Alejandro Castillo Tamayo, nuestro director de mayordomía en la Unión Mexicana del Sureste, su participación, muy atinada por cierto, y también a los invitados que tuvimos en el estudio. Bueno, para este segundo trimestre, que también es muy apasionante lo que vamos a estudiar, tenemos con nosotros al pastor Otoniel López López, nuestro secretario de la Unión Mexicana del Sureste. Pastor López, bienvenido. Gracias, Pastor Corona, es un gusto saludarles y también, por supuesto, saludar a cada uno de nuestros miembros de la Iglesia de la Unión Mexicana del Sureste, que vamos a estar estudiando básicamente el segundo trimestre del año 2023, abril, mayo y junio, con una lección por demás interesante, porque es una de las columnas que tenemos como iglesia, el mensaje de los tres ángeles. Sí, usted ya lo escuchó, así que vamos a estudiar este tema que mucha gente disidente, pastor, a veces cuestiona por qué la iglesia adventista no enfatiza esto. Sí lo enfatizamos,
pero por supuesto que el mensaje nuestro es un mensaje integral. No solamente nos concentramos en esto, hay una gran verdad, pero este es fundamental. Bueno, la lección número 1, Pastor Otoniel, tiene un título muy atrayente. Jesús gana y Satanás pierde. Así es, durante esta semana nos gozamos en saber que estamos en el equipo ganador, porque somos parte del pueblo de Dios. Y Jesús es ganador y por consiguiente nosotros estamos en el equipo que siempre triunfa. A nadie le gusta estar en un equipo perdedor, pastor. Por supuesto que no, pastor. Y bueno, entramos de lleno también al versículo de memoria que ustedes tienen allí en pantalla y yo aquí lo tengo en mi Biblia también. Lo voy a leer, que dice así: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Muy bien, es un texto muy hermoso, pastor, y vamos a iniciar con una oración. Adelante, pastor. Gracias, nuestro Dios, porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra y permite que al considerar que tú eres el ganador, nosotros podamos afianzar nuestra confianza, nuestra dependencia en ti. Vamos a estudiar tu palabra. Ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Apocalipsis 12, pastor, menciona el conflicto entre el bien y el mal. El conflicto cósmico que inició en el mismo cielo. La verdadera guerra de las galaxias. Y allí en Apocalipsis 12 nosotros vimos 4 episodios interesantes también durante esta semana. Muy bien, es básico, pastor, entender Apocalipsis 12, porque de ahí partimos para entender entonces el mensaje de los 3 ángeles. Muy bien, háblenos por favor, pastor, del primer episodio. Muy bien, pastor Corona, el primer episodio habla de la guerra que comienza en el cielo. Y para eso también nosotros tenemos nuestra base bíblica que está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Me permito leerlo, pastor. Es Apocalipsis 12, 7 al 9. Usted tiene su Biblia también allí. Aquí lo comparto. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, pastor Corona, aquí se presenta entonces la lucha y parece como que algo contrastante, un conflicto, una lucha en el cielo, donde todo debe ser armonía. Como en el cielo, pastor. Como en el cielo, todo debe ser paz, pero inició en el cielo, dice, hubo una batalla, hubo un combate, hubo una decisión que tomar. La Biblia lo puntualiza así, hubo guerra en el cielo. Y en esa lucha dice que estaban los ángeles de Miguel y los ángeles del dragón. Todos tenían que tomar una decisión, pastor. Sí, no había un terreno neutro. Así es, no hay terreno neutro. Todos tenemos que tomar una decisión. Y Dios, es importante que Dios a todos nos dio albedrío para aprender a amar, confiar en Él, depender en Él. Y por eso todos tomamos diariamente decisiones. Los ángeles tomaron decisiones porque Satanás, el dragón, la serpiente antigua, quería usurpar el lugar de Dios. No quería su carácter, quería el dominio, la autoridad. Y entonces todos decidieron tomar su propia decisión. Tristemente, una tercera parte se vino con él y 2/3 partes, que es la mayoría, pues quedó con Miguel. Por eso el relato bíblico dice que no prevalecieron. ¿Quién no prevaleció? Pues no prevaleció el dragón y sus ángeles. No quedaron, no se halló lugar en el cielo. Para los rebeldes no tuvo lugar en el cielo. Y dice que ellos fueron entonces derrotados. Amén. Qué hermoso es, pastor Corona, saber que Cristo Jesús, en el primer combate que hubo en el cielo, Jesús es el ganador. Amén, pastor. Qué buena noticia saber que Jesucristo es un vencedor desde el inicio del conflicto. Y bueno, pastor, ahora por favor platíquenos acerca del segundo episodio. Bueno, el segundo episodio ya no es en el cielo, ahora viene a la tierra y viene específicamente con
el Hijo de Dios, con Jesús. Y vamos a ver la base en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Muy bien, pastor, aquí lo tengo conmigo y les comparto la lectura. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Muy bien, aquí es interesante que al nacer el Hijo de Dios que va a regir con vara de hierro, con justicia, con equidad, y Satanás siempre había acusado al Hijo de Dios que es un tirano, que no es justo. Por eso desde que nace lo empieza a atacar. Vamos a ver, Pastor Corona, en este episodio cómo Satanás ataca a Jesús. Pero también siempre Jesús es ganador. Amén. En el episodio aquí vemos que desde su mismo nacimiento, cuando Jesús nace en Belén, que aquellos magos van a ver a Herodes, luego Herodes empieza a checar la edad, manda Satanás a través de Herodes, manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo, pero Dios a través de su ángel le dice a José y a María, saben que tienen que salirse de Belén, tienen que ir ahora a vivirse a Egipto. Es avisado y el niño se salva. Allí entonces vemos que el mismo Jesús desde su nacimiento vence a Satanás. Jesús creció y entonces cuando ya tenía la edad, después de ser bautizado, Satanás lleva a Jesús al desierto. Después que había estado 40 días en el desierto, dice que entonces Satanás lo tienta por 3 ocasiones. Y en cada una Jesús es vencedor. Amén. ¿Y con qué venció Jesús, Pastor Corona? Con la palabra de Dios, pastor. Con la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que con la palabra de Dios nosotros somos vencedores. Todos los que somos miembros de iglesia somos vencedores porque tenemos la palabra de Dios escrita. Jesús la utilizó en cada una de las tentaciones y dijo, escrito está. Nosotros tenemos la seguridad de salir siempre vencedores. Después, Satanás dijo, bueno, ya lo tenté aquí, no pude, bueno, ahora lo voy a matar. Y utilizó todos los medios necesarios, utilizó a los mismos discípulos a través de Judas negándolo, a través de Judas entregándolo, a través de Pedro negándolo, y todos abandonaron a Jesús. Y entonces Jesús es crucificado en la cruz del Calvario. Y Satanás dijo, ya qué cosa, ya gané, ya lo logré vencer. Pero qué satisfacción es saber que Jesús resucitó. Amén, pastor. La tumba está vacía. Porque Jesús, en este episodio donde Satanás ataca a Jesús, Jesús también, ¿qué cosa? Es el ganador. Amén. Jesús es el ganador. Tenemos un Jesús victorioso en todo momento. Gracias a Dios, pastor. Lo vemos triunfante en la batalla en el cielo, lo vemos triunfante aquí en la tierra. Él es el vencedor y como usted ha dicho también puntualmente, Él creyó que con la cruz estaba venciendo al Hijo de Dios, pero qué equivocado estaba, porque casualmente en la cruz significó la victoria para todos los cristianos. Pastor, nos vamos rápidamente al tercer episodio. El tercer episodio no pudo vencer en el cielo, no pudo vencer al Hijo de Dios, no pudo vencer a Jesús, pero ahora entonces se va el ataque contra el pueblo de Dios en el tiempo de la Edad Media. Y entonces encontramos los versos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, 14 y el versículo 6, Pastor Corona, donde se presenta este hermoso episodio también. Muy bien, la palabra de Dios indica ahora en el versículo 13, 14 y 6, dice de la siguiente manera: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Muy bien, en este episodio entonces nosotros encontramos allí una expresión, 1260 días. Y estos son paralelos a la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo
que se encuentra allí mismo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. También esta expresión, de acuerdo a la profecía, es el periodo que se encuentra en Daniel 7:25, en Apocalipsis 11:2, cuando habla de las 42 semanas, y también en Apocalipsis capítulo 13. También allí nosotros notamos que, de acuerdo a los que les gusta el asunto profético, aquí lo tenemos que interpretar de acuerdo al principio día por año que nosotros encontramos en Números 14:34 y también en Ezequiel capítulo 14, el versículo 4, Ezequiel capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. Y entonces, de acuerdo a esto, los principales intérpretes historicistas dicen que es el periodo de los 1260 años, va desde el año 538 hasta el año 1798. El tiempo oscuro, el tiempo de la Edad Media, cuando la iglesia es perseguida, la iglesia es martirizada. Cuando ellos no aceptaban lo que la iglesia postulaba para ese tiempo, lo que no creían en las tradiciones, sino se aferraban a la Biblia, entonces eran castigados. Y la iglesia es perseguida durante ese tiempo. Pero en ese tiempo hay unas expresiones que la Biblia puntualiza. Y notemos, hermanos, estas frases interesantes. Dice que en ese tiempo, dice, hay un lugar preparado. Dios preparó un lugar para su pueblo. Allí en las montañas, allí en lugares diferentes, allí estaba el pueblo de Dios. También indica que para el tiempo de Dios, para el pueblo de Dios, siempre Dios tiene un lugar preparado. ¿Quién lo prepara? Dios lo prepara. También hay otra frase allí interesante, dice, su lugar donde es sustentado. El pueblo de Dios siempre fue sustentado, no pasó por hambre, no pasó por dificultades. También para el tiempo final, el pueblo de Dios siempre va sustentado. Tenemos que recordar esas frases extraordinarias. La tierra ayuda a la mujer. Siempre el pueblo de Dios va a tener ayuda. Aun cuando el enemigo, Satanás, el diablo, ataque a sus hijos, siempre Dios va a proveer un lugar de refugio. Siempre Dios tiene un lugar reservado. Porque en este conflicto, pastor, una vez más, Jesús gana. Qué emocionante, pastor, esas frases donde Jesús, donde el mismo Dios hace provisión para que su iglesia sea sustentada, emigró de esa persecución para tierras libres a Norteamérica y de allí floreció con un mensaje singular. Pastor, ya estamos llegando ya casi al final. Háblenos, por favor, del cuarto episodio. Muy bien, el cuarto episodio dice que Satanás ahora ataca al remanente. Y es nuestro versículo de esta semana que hemos memorizado, Pastor Corona. Sí, pastor, muy cierto. El versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El remanente. Qué palabra tan oportuna. ¿Qué es el remanente? A través de la Biblia nosotros vemos que el remanente se describe al pueblo fiel de Dios. Pueblo fiel de Dios. Y a través del Antiguo Testamento hay expresiones que dicen que el remanente tiene que ver con el concepto de supervivencia. Así como Jacob y sus hijos, cuando hubo la hambruna, dice que Dios a través de José hizo que ese pueblo pudiera sobrevivir. También encontramos ese concepto, designa el sobrante. Elías, por ejemplo, dice, Señor, yo solamente he quedado. Pero Dios le dice, ¿sabes qué, Elías? Sí, tú has quedado, pero también hay 7,000 que todavía quedan, que se mantienen fieles a los principios de nuestro Dios. También esa expresión tiene que ver con el escape, los que escaparon del tiempo que hubo cautiverio en Babilonia. También el remanente de Dios va a escapar de los sufrimientos finales porque son fieles a nuestro Dios en todo momento. Amén, pastor. Este remanente, como bien se ha dicho, tiene dos características, ¿no es cierto? Así es. Dice que el remanente, el pueblo de Dios, es el que guarda los mandamientos de Dios.
nosotros como iglesia sabemos que somos el pueblo de Dios, Amén. porque guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Cristo Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y por eso nosotros somos el pueblo remanente de Dios, que en medio de las dificultades vamos a salir victoriosos, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Amén, pastor, qué bueno. Bueno, como una conclusión, entonces, pastor, podemos referir los versículos finales de Apocalipsis, ¿no? Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora, dice la Escritura, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido contra vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así es, pastor Corona, el diablo sabe que tiene poco tiempo, pero también es un enemigo vencido. Es un enemigo derrotado. Y nosotros, y apreciados hermanos, somos vencedores porque Cristo Jesús es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo Jesús es el que resucitó y Cristo Jesús es el que pronto vendrá a buscar a su pueblo, el pueblo que está listo, el pueblo que ha lavado sus ropas y se ha vestido con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso nosotros podemos decir que somos ganadores porque Jesús es un ganador. Amén, pastor. Qué emocionante saber esto, que Jesús, somos parte del equipo ganador. Usted, querido amigo, y yo somos partes del equipo ganador porque Jesús lo ha hecho posible. Ahora, no basta saber que somos vencedores por Cristo Jesús a través de los méritos de Cristo. Es bueno participar de las bendiciones de su equipo. Pastor, muchas gracias por este espacio. ¿Alguna palabra final? Muy bien, queremos animar a cada uno de nuestros miembros de iglesia a que podamos seguir estudiando dedicadamente la palabra de Dios y podamos gozarnos en este estudio del mensaje de los tres ángeles y fortalecernos. Y también hacer partícipes a otros de las buenas nuevas de salvación, porque tenemos un evangelio que compartir y lo vamos a compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con todo el que esté a nuestro alrededor. Compartamos de las bendiciones que en Jesús somos ganadores y somos victoriosos. Sí, pastor. Bueno, queridos amigos, quiero invitarles también para que compartan este recurso, no solamente para nuestros líderes de grupos pequeños, para toda la iglesia. Ustedes nos pueden sintonizar en la página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Unión Mexicana del Sureste. Estamos a través de Facebook y YouTube. Queridos amigos, muchas gracias. Y entonces, a partir de la siguiente semana, el pastor Otoniel López López, nuestro secretario de la Unión, estará acompañado también de otras personas para compartir este espacio. Que Dios bendiga a todos. Ha sido un placer compartir este tiempo con todos ustedes.